Saludos, estimados estudiantes. Mi nombre es Gabriel León y los voy a acompañar como su docente a lo largo del curso de Gerencia de Evaluación Financiera. En este primer tema vamos a revisar el ciclo productivo, el capital de trabajo y su financiamiento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta primera semana? Vamos a analizar por qué se requiere el capital de trabajo y cómo se relacionan las cuentas que lo conforman. Describir el ciclo de conversión de efectivo y cómo puede utilizarse para administrar mejor las actividades del capital de trabajo. Describir las políticas que podría seguir una empresa para invertir y financiar activos circulantes y analizar las ventajas y desventajas de utilizar financiamiento a corto plazo en lugar de a largo plazo. Quiero compartir, antes de iniciar esta primera semana, un pensamiento que tiene relación con el tema que vamos a estudiar, ¿no? Y dice lo siguiente: la razón principal por la que fracasan las empresas es porque no tienen capacidad para satisfacer sus necesidades de capital de trabajo. Por lo tanto, una administración sólida del capital de trabajo es un requisito para la supervivencia de la empresa. ¿Qué cosa podemos entender con este pequeño pensamiento, ¿no? Que la liquidez es fundamental para que nosotros podamos administrar, gestionar adecuadamente una empresa. Algo que ustedes tienen que conocer es que la mayoría de las empresas que quiebran, no quiebran porque tengan pérdidas o tengan pérdidas en su estado de ganancias y pérdidas, sino que quiebran porque se quedan sin efectivo o sin liquidez para poder asumir sus obligaciones financieras. Eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta cuando hagamos una revisión del capital de trabajo. La sangre del negocio es la liquidez, el efectivo. Ahora, cuando nosotros hablamos de capital de trabajo, lo que hacemos es referencia a lo que se conoce como el activo circulante. Vamos a revisar rápidamente una de las diapositivas para que ustedes puedan observar lo siguiente. Activo circulante es, en este caso, lo que tenemos aquí: efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Eso es lo que se conoce como el activo circulante. Y el activo circulante neto, ¿qué cosa vendría a ser? Vendría a ser la diferencia entre el total del activo circulante y a esto le restamos el total de pasivo circulante. Con eso obtenemos el activo circulante neto. Ahora, el capital de trabajo es, como les indiqué, la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante, ¿no? ¿Qué cosa representa? Es la cantidad de activo circulante que se financia con fondos a largo plazo. Ahora, aquí tenemos que revisar algo muy importante. El hecho de que nosotros tengamos una mayor cantidad de activos circulantes no necesariamente nos indica que estamos en una posición en la cual podamos asumir adecuadamente nuestras obligaciones financieras de corto plazo. Es decir, si nuevamente revisamos este cuadro, por ejemplo, veamos aquí en la primera columna que nos dice 31 del 12 del 2014, el histórico, nos dice lo siguiente, que nosotros tenemos 465 millones de activo circulante. ¿Y cuánto tenemos de pasivo circulante? Tenemos 130 millones. Aparentemente, esta empresa está en capacidad de poder cubrir sus pasivos circulantes. Sin embargo, si revisamos nuevamente con mayor detenimiento nuestro activo circulante, vamos a poder notar que
¿Por qué está conformado? Está conformado por 180 millones de cuentas por cobrar y 270 millones de inventario, lo cual no es dinero en efectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque ustedes tienen que recordar que las obligaciones se pagan con dinero en efectivo. En este caso sí tenemos un activo circulante bastante mayor que nuestro pasivo circulante, pero como les repito, si observamos con mayor detalle la composición de nuestro activo circulante, vamos a notar que en efectivo, ¿cuánto es lo que tenemos solamente? 15 millones. Entonces nosotros tendríamos que saber cuánto nos vamos a demorar en que estas cuentas por cobrar se conviertan en dinero en efectivo, que nos va a servir para poder cubrir nuestras obligaciones o nuestros pasivos circulantes o de corto plazo, que vendrían a ser nuestras cuentas por pagar y los gastos de vengados. Esto lo vamos a revisar a través de unos ejemplos que tenemos aquí en el contenido de nuestra diapositiva. Entonces, continuando con algunas definiciones de importancia, otro indicador que tenemos que utilizar es la razón circulante, ¿no? Que es básicamente es la división del activo circulante entre el pasivo circulante. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que lo que trata de hacer es medir la liquidez de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si nuestro activo circulante es mayor que nuestro pasivo circulante? Nuestra razón circulante va a ser mayor que 1, ¿no? Porque un número mayor dividido entre un número menor, el resultado va a ser una cantidad siempre mayor que 1. ¿Esto qué nos está indicando? Que nos dice en cuántas veces nosotros podemos cubrir con nuestro activo circulante las obligaciones que tenemos en nuestro pasivo circulante. En este caso, por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos 2 millones en activo circulante y 1 millón en pasivo circulante, la razón será de 2, ¿no? Eso quiere decir que tenemos el doble de activos circulantes que de pasivos circulantes, ¿no? Pero como les repito, el tener una razón circulante elevada tampoco nos asegura, como lo vimos en el ejemplo hace un momento, que tenemos la suficiente cantidad de efectivo que se requiere para cubrir nuestras obligaciones. En el ejemplo que nosotros mostramos, si nosotros revisamos la primera columna, vamos a ver que la razón circulante de esta empresa es 3.58 o 3.6, que es bastante alta. Sin embargo, al revisar cuánto tenemos de efectivo, solamente tenemos 15 millones. Sin embargo, en cuentas por pagar tenemos 30 millones por pagar y en gastos de vengado 60 millones, que si ustedes observan, no los vamos a poder cubrir con el efectivo que se muestra en este estado de situación financiera o balance general. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tener una alta razón circulante no nos asegura que estemos en capacidad de cumplir o de cubrir esas obligaciones. Y en consecuencia, si tenemos una alta razón circulante y no tenemos mucho efectivo, la siguiente conclusión a la que podemos llegar es que la diferencia, ¿en dónde está? Y la diferencia se va a encontrar en nuestros inventarios o existencias y en nuestras cuentas por cobrar, que obviamente todavía no se han cobrado y estas existencias todavía no se han vendido. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras políticas de cobranzas, en primer lugar, y en segundo lugar hay que tener mucho cuidado sobre cuánto stock debemos tener en nuestro inventario con la finalidad de no congelar demasiado efectivo que posteriormente no vamos a tener a nuestra disposición para cubrir nuestras obligaciones financieras. Mucho cuidado con eso.
¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo mejor que nosotros podemos hacer es preparar un presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo, ¿qué cosa vendría a ser? Básicamente es una proyección, un pronóstico de qué, de cuánto dinero va a entrar a la empresa y cuánto dinero va a salir a la empresa. Este dinero que va a ingresar principalmente va a ingresar por operaciones corrientes, es decir, por cobranza de ventas, y la salida va a ser para el pago de obligaciones. Entonces, teniendo un adecuado presupuesto de efectivo, vamos a poder determinar cuáles son las necesidades de efectivo que realmente tiene nuestro negocio y que es importante que podamos cubrir para cumplir con las obligaciones que tiene la empresa. Entonces, si ustedes verifican su sílabo, se van a dar cuenta que ya nos estamos adentrando en el tema importante de nuestro curso, que es los flujos de tesorería. Entonces, otro punto importante es qué políticas de capital de trabajo tenemos que establecer, ¿no? Entonces, las políticas de capital de trabajo se refieren a lo siguiente: ¿a qué nivel o qué objetivo yo tengo de en cada una de nuestras cuentas del activo circulante? Es decir, cuál es el nivel de efectivo que yo debería tener en las cuentas bancarias, cuánto es las cuentas por cobrar que yo debería mantener en la empresa y cuánto es la cantidad de existencias que yo debería tener en mi almacén. Y también nos permite determinar cómo nos vamos a financiar. Nos vamos a financiar a corto plazo, nos vamos a financiar a largo plazo o nos vamos a financiar a través de los accionistas. Entonces, también es importante distinguir en nuestros pasivos circulantes que es utilizado por la empresa para financiar el activo circulante, ¿no? También el pasivo circulante, ¿qué cosa incluye? Vencimientos actuales de deuda a largo plazo. Cuando hablamos de corto y largo plazo en términos financieros, nos estamos refiriendo a que una cuenta se va a realizar. Cuando hablamos de realizar, podríamos decir, en el caso del pasivo, se va a pagar dentro de un ejercicio contable, ¿no? En el caso del Perú, estamos hablando de un ejercicio contable que es de un año, ¿no? Y por otra parte, eh, también tenemos que evaluar el financiamiento, ¿no? ¿Cómo lo vamos a realizar? En el Perú principalmente el financiamiento se realiza a través de financiamiento bancario, ¿no? O a través de eh, aportes de capital de los accionistas. No es habitual ver en pequeñas o medianas empresas el financiamiento a través de la emisión de títulos, ¿no? Como bonos, porque las empresas pequeñas es un poco complicado que emitan ese tipo de títulos de deuda porque en el mercado es muy probable que no los compren, ¿no? Debido a que estas empresas no cuentan con un determinado respaldo, no son conocidas a nivel nacional, no presentan estados financieros auditados, ¿no? Por eso, eh, eh, para simplificar los temas en este curso, estamos hablando de financiamiento principalmente de carácter bancario. Ahora, aquí vamos a revisar un caso práctico en el cual vamos a poder ver que el ciclo productivo del negocio y el financiamiento están bastante ligados, ¿no? Y que tienen bastante relación también con los ciclos del negocio. Entonces es muy importante que cuando uno analiza capital de trabajo deba conocer la estacionalidad de un negocio. ¿Qué me refiero con estacionalidad de un negocio? Me refiero a que debemos conocer
cuáles son los periodos del año en los que tenemos mayor volumen de ventas, en cuáles tenemos menor volumen de ventas, cómo debemos prepararnos para afrontar un periodo fuerte de ventas, ¿no? Me refiero a que en algunos periodos del año posiblemente vamos a tener que estoquearnos por algunos meses para cubrir el gran volumen de venta que se nos viene. En otros casos deberíamos reducir nuestro inventario, establecer cuáles son nuestras políticas de crédito y de ventas para nuestros clientes, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ver con un caso práctico, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es los balances generales o estados de situación financiera de una empresa que hemos denominado UT, ¿no? Y se elaboran en 3 diferentes periodos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con su estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2014 y aquí vamos a poder observar lo siguiente, ¿no? Que su activo circulante fue de 465 millones, que acá lo tenemos. Y su capital de trabajo neto es de 335 millones, que es básicamente la diferencia entre mi activo circulante menos mi pasivo circulante. Esto me da los 335 millones. Y la razón circulante es solamente la diferencia o la división que podemos realizar entre a 465 lo dividimos entre 130 y esto nos va a dar como resultado 3.6, que como mencionamos anteriormente, al parecer es un buen índice, una buena razón circulante, pero que es necesario que hagamos un análisis más profundo de el contenido de nuestro activo circulante. Entonces, hasta ahí tenemos nuestros indicadores, ¿no? Ahora, lo siguiente que tenemos que evaluar es eh, la naturaleza del negocio. Muy importante la evaluación de la naturaleza del negocio, ¿no? Entonces, primer dato que nos dan es que sus ventas son estacionales y su máximo de ventas se da generalmente en septiembre y octubre. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos meses o al final de septiembre, el inventario de esta empresa o las existencias de mercaderías son mucho más altos de lo que son al final del año calendario, ¿no? Si nosotros regresamos nuevamente a nuestro estado financiero y nos fijamos en el inventario, vamos a notar, como nos lo indican, que en el mes de septiembre, si se dan cuenta, las existencias son bastante elevadas en comparación con el saldo de existencias que tenemos al final de cada año. Observen las existencias que tenemos en septiembre en comparación con diciembre del año anterior y diciembre del siguiente año. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? Ofrece incentivos de ventas a los mayoristas durante agosto y septiembre, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de mover su inventario, ¿no? Que se va incrementando para afrontar el volumen de ventas que es mayor y que se va a dar en el mes de octubre. Entonces trata de generar incentivos para la compra de los clientes y con esto lo que se busca es lograr un repunte de ventas, ¿no? Se incrementan las cuentas por cobrar, que también son mucho mayores al final de septiembre que al final de diciembre, como podemos observar en estos datos, ¿no? Si nuevamente observamos el mes de septiembre, podemos observar que sus ventas son mucho mayores que en diciembre del año anterior y en diciembre del mismo año. Entonces, por eso les decía, es importante conocer la estacionalidad y los ciclos que tiene nuestro negocio, porque esto nos va a servir como un dato para poder construir nuestros presupuestos de capital de trabajo. Ahora, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Veamos lo que le sucede al activo circulante y al pasivo circulante de esta empresa al 30 de diciembre del 2014 y al 30 de septiembre del 2015, ¿no? ¿Qué cosa estamos esperando? El activo circulante
se incrementa. Lo podemos ver aquí. En diciembre del 2014 fue de 465 millones y en septiembre del 2015 fue de 692 millones. Se ha incrementado, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿los incrementos del activo deben financiarse? De acuerdo a los cursos que ustedes han llevado de contabilidad básica, saben que todo lo que tenemos aquí, que es el activo, ¿no? Que es todo lo que posee la empresa, se financia con pasivo y con patrimonio. Entonces, un incremento en la parte del activo necesariamente ha tenido que tener relación con un incremento o en los pasivos o en el patrimonio. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Como nos lo indica acá la diapositiva, los incrementos en el lado del activo deben financiarse con incrementos idénticos en el lado del pasivo y el capital contable. En otras palabras, la empresa debería recaudar 226 millones para satisfacer este incremento que se ha dado de 465 a 691 millones. ¿Dónde lo observamos esto? Aquí nos lo indica el caso. El mayor volumen de compras más los gastos de mano de obra asociados al incremento de la producción van a ocasionar que las cuentas por pagar y los gastos de vengado se incrementen de forma espontánea. Solo 100 millones, ¿no? De 90 millones, 30 millones en cuentas por pagar más 60 millones en gastos de vengados a 190 millones durante los primeros 9 meses. Acá lo podemos observar. Observen ustedes cómo las cuentas por cobrar se han incrementado y observen también cómo se han incrementado los gastos de vengados, que son el pago de remuneraciones, y también los documentos por pagar. En este caso son papeles de financiamiento que se han emitido o que son financiamiento bancario, que también se ha incrementado de 40 a 129 millones. ¿Para qué? Para poder lograr el incremento en nuestras cuentas de activo. Entonces, como les indiqué, esto nos deja una necesidad proyectada de financiamiento de 126 millones aproximadamente, ¿no? Que la empresa espera financiar principalmente con un incremento de 89 millones en los documentos por pagar. Nuevamente, si vemos nuestro estado financiero, a 40 millones que teníamos de deuda se incrementan a 129, quiere decir que hemos financiado 89 millones más a través de financiamiento con instituciones financieras, ¿no? Es importante este análisis porque esto nos va a permitir entender cómo es el movimiento de las cuentas, ¿correcto? ¿Qué más podemos concluir? Lo que podemos observar es que de diciembre del 2014 a septiembre del 2015 se espera que el capital de trabajo neto se incremente de 335 a 372 millones, pero su razón circulante disminuye, ¿no? Si nosotros observamos nuestro estado financiero, vamos a notar lo siguiente, que a pesar de que el activo circulante se ha incrementado, también se ha incrementado el pasivo circulante y eso ha traído como consecuencia que nuestra razón circulante haya disminuido de 3.58 a 2.17. Sin embargo, también podemos observar que el efectivo en nuestras cuentas bancarias es mayor al que teníamos en diciembre del 2014, pero aún así no tenemos la capacidad suficiente para cubrir nuestras obligaciones de corto plazo. Observen, tenemos solamente 30 millones de efectivo frente a 90 millones de cuentas por pagar y 100 millones de gastos de vengados, ¿correcto?
Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque se espera que en su mayor parte los fondos invertidos en activo circulante provengan de pasivo circulante, es decir, el dinero que hemos utilizado para fabricar más prendas de vestir o más textiles se ha financiado principalmente con pasivos de corto plazo, pasivos circulantes. ¿Está bien? Entonces, ahora es muy importante que nosotros entendamos cómo se relacionan las cuentas del capital de trabajo. Vamos a continuar con el ejemplo y para ilustrar este proceso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar a una nueva planta textil que va a competir con nuestra empresa con la que hemos iniciado el ejemplo, ¿no? Y esta empresa que es GCP tiene algunas características, ¿no? En condiciones normales se espera que se produzca y venda 50.000 unidades por día de prendas de vestir, ¿no? O de textiles. Cada unidad se venderá en 14 soles y tiene un costo directo de producción de 11. Aquí lo que vamos a asumir es que la materia prima tiene un costo de 6 soles 50 y el costo de la mano de obra es de 4 soles 50 y que no tenemos más costos asociados. Ahora, ¿cómo son las condiciones de pago? Esta empresa comprará materiales al crédito a sus proveedores con pagos que vencen 15 días después de la compra. ¿Eso qué quiere decir? Que el día 1 que nosotros hagamos compra de materia prima, lo vamos a pagar el día 16. Y también vamos a permitir a nuestros clientes comprar a crédito. Y se les requerirá pago en efectivo 15 días después. Es decir, lo que se vende el día 1 recién lo vamos a poder cobrar el día 16. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos asumiendo es que todos los clientes van a pagar 15 días después de la venta y que la empresa también pagará a sus proveedores 15 días después de la compra. Por otro lado, a los empleados se les pagará cada 15 días. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia de los proveedores que le vamos pagando todos los días, a nuestros trabajadores solamente les pagamos el día 16 y el día 31. Por lo tanto, todos los flujos de efectivo asociados a las funciones de producción y ventas ocurrirán 15 días después. Con esto, ya que estamos averiguando, vamos a empezar a averiguar cada cuánto tiempo nosotros tenemos que desembolsar efectivo y cada cuánto tiempo nosotros estamos recibiendo efectivo que nos va a servir para cubrir nuestras obligaciones financieras. Todos los flujos de efectivo ocurren al inicio del día, antes de comenzar las actividades diarias de compra, producción y ventas. Al inicio del día 16 se pagan las compras del inventario que se realizaron el primer día de operaciones, como les expliqué. La empresa cobra por los productos que vendió el primer día de operaciones y los empleados reciben su pago por sus primeros 15 días de trabajo. Todo esto ocurre el día 16. Ahora, esta empresa ha financiado 300.000 soles a través de sus accionistas. ¿Para qué? Para poder construir sus instalaciones de trabajo. Y las compras de materia prima se realizan a diario y se financian a corto plazo con cuentas por pagar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como les mencioné, todo lo que vamos a tener en el activo lo vamos a conseguir a través del pasivo o a través del patrimonio. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? La construcción de la planta la estamos financiando con capital de los accionistas y la compra de mercadería la estamos financiando con nuestros proveedores de materia prima. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta que nuestros trabajadores son proveedores que nos están brindando su fuerza de trabajo y nos están brindando financiamiento porque nosotros a nuestros trabajadores que nos prestan su fuerza laboral recién la vamos a retribuir o la vamos a pagar en 15 días después, ¿correcto?
Sigamos, por favor. Entonces, en el primer día de operaciones, ¿qué es lo que va a suceder? La empresa tendrá 50.000 unidades en el inventario, a un costo de 11, ¿no? Que ya hemos mencionado cuál es el costo de cada producto, entonces el saldo del inventario será de 550.000. Esto cada día se va a vender a un precio de 14. ¿Esto cómo está formado? Estos 550.000 están formados de la siguiente manera, ¿no? 50.000 por 6 soles 50 nos da 325.000, que es el costo diario de la materia prima, más 225.000, que es el costo de la mano de obra. ¿Esto cómo lo representamos en nuestro balance? Aquí lo podemos ver. El inventario tiene un costo de 550.000. Está formado por 325.000 de materia prima y 225.000 de los salarios que tenemos que pagar. Por otro lado, nuestro activo fijo, que es nuestra planta de trabajo, ha sido financiada con el capital de los accionistas. Entonces, hasta ahí tenemos, hasta el momento, cómo estamos financiándonos a corto plazo para poder producir. Ahora, el primer día, ¿qué sucede? Vendemos las 50.000 unidades, se venden a 14. 50.000 unidades por 14, que es el ingreso por cada unidad, estamos generando ventas de 700.000 soles. Entonces, al terminar el día, ¿cómo quedamos? Con cero inventario porque se vendió todo a 700.000. Mantenemos un costo de 550.000 entre cuentas por pagar y salarios por pagar. Y si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre 700.000 y 550.000 son 150.000. ¿Dónde se van esos 150.000? Esos 150.000 quedan como utilidades retenidas sobre la ganancia por día. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al vender nuestros productos textiles cada día, tenemos una ganancia, una utilidad de 150.000 soles, ¿correcto? Y de esta manera, como ustedes observan, nuestro balance sigue cumpliendo la ecuación contable, ¿no? Que el activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Todo esto nos da 1.000.000. Como les mencioné, nuestra utilidad es de 150.000, que es la diferencia entre lo que hemos vendido menos nuestro costo. Entonces, por cada venta estamos ganando esto. Ahora, pasando al día 2, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a reponer nuestro inventario nuevamente y vamos a incrementar nuevamente nuestras cuentas por pagar o nuestro pasivo circulante. ¿Qué tenemos? Las cuentas por cobrar, que todavía no las hemos cobrado. Acuérdense que esto se empieza a cobrar recién a partir del día 16. Tenemos un inventario de 550.000 que nuevamente se produjo y se empiezan a acumular. Acá ya tenemos 2 días de cuentas por pagar de materia prima y 2 días de cuentas por pagar por salarios. ¿Correcto? Entonces, al segundo día vamos a nuevamente hacer las ventas de 700.000 soles. Entonces, nuevamente nos vamos a quedar sin inventario, pero se van a ir acumulando las cuentas por pagar de corto plazo, ¿no? Acuérdense que esta empresa no va a recibir y tampoco va a desembolsar efectivo hasta 15 días después del primer día de operaciones. En ese momento, vencidos los 15 días, se va a pagar el primer día de crédito de materia prima y se van a pagar los 15 días completos de salarios de nuestros trabajadores. Y también vamos a tener la primera cobranza, que es de 700.000. Entonces, cuando hemos graficado el movimiento del día 1 y del día 2, es exactamente lo que va a pasar el día 3, el día 4, el día 5 y así sucesivamente hasta que lleguemos al día 16.
que es donde vamos a hacer nuestra primera cobranza. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro estado financiero, nuestro balance al final del día 15? Va a quedar así, como lo vamos a ver a continuación. Cuentas por cobrar, que son lo que hemos vendido por 15 días, nos da 10 millones y medio. Las cuentas por pagar, que es la materia prima, es 325.000 diarios por 15 días, 4.875.000. Y los salarios de vengados son 225.000 por día, 3.375.000. Acuérdense que por cada día de venta nosotros tenemos una utilidad de 150.000. Por 15 días, 2.250.000. Y acá lo podemos observar en nuestro balance general al final del día 15, ¿no? Si ustedes ven, cada día se iban incrementando las cuentas por pagar de materia prima y el pago de salarios también. Pero también se han incrementado nuestras cuentas por cobrar. Si nosotros hacemos una diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos un activo circulante que es mucho mayor al pasivo circulante. Pero sin embargo, si observamos detenidamente la composición de nuestro activo circulante, nos vamos a dar cuenta que no tenemos ni un sol de efectivo para poder afrontar estas obligaciones que tenemos que pagar. Todavía no tenemos esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, como les mencioné. El hecho de tener un activo circulante muy grande tampoco nos asegura que tengamos la capacidad de pagar nuestras obligaciones, como es el caso de esta empresa, ¿no? Esta empresa tiene en activos circulantes 10 millones y medio de soles, pero sin embargo no tiene ni un sol de efectivo para poder cubrir sus obligaciones. Entonces eso hay que analizarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en base a esto nosotros tenemos que definir con nuestros proveedores las fechas en las que vamos a poder hacer pagos, ¿no? Lo recomendable es que se hagan, si es posible, cuando tengamos disposición de efectivo para cubrir esas obligaciones. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué va a suceder en el día 16? En el día 16 nosotros tenemos que pagar esto de acá por completo, los 3.375.000 y un día de materia prima que eran 325.000 soles. Pero ¿cuánto vamos a afrontar? 3.375.000 más 325.000. Sin embargo, el día 16 solamente nos van a pagar un día de ventas, que son 700.000 soles. Acá los tenemos. Cada día nosotros cobramos solamente 700.000 soles. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Como ustedes pueden observar y lo vamos a ver en las próximas diapositivas, no contamos con el suficiente efectivo para poder asumir esas obligaciones por completo, como nos lo indica acá esta diapositiva, ¿no? Debe pagar 3.375.000 a sus trabajadores, más 325.000 a los proveedores por el primer día de compra de materia prima. Pero, ¿cuánto es lo que va a cobrar la empresa? Solamente 700.000 soles. ¿Este efectivo puede usarse para pagar los 325.000? Sí, que se deben ahora a los proveedores. Lo que deja solo, ¿cuánto? 375.000, que nos va a servir para pagar en parte los salarios de los empleados y se acabó el dinero. Entonces, si la empresa quiere cumplir con el pago de sus trabajadores, va a tener que pedir un préstamo para cubrir su requerimiento efectivo para pagar a los empleados. Aquí lo vemos en la siguiente cuadro, ¿no? ¿De cuánto sería el monto del préstamo? Tendría que ser lo que se adeuda a los proveedores, más lo que se le adeuda a los empleados, menos el efectivo que tengo disponible. ¿Cuánto le adeudo a mis proveedores? 325.000 soles. ¿Cuánto le debo a mis empleados? 3.375.000. ¿Cuánto voy a recibir yo de efectivo el día 1? Solamente 700.000 soles. ¿Cuánto es lo que yo tendría que pedir prestado? 3 millones.
si es que quiero cumplir con el pago de mis obligaciones. Entonces la empresa va a tener que pedir un préstamo a un banco local para poder cubrir esas obligaciones. Entonces con ello lo que va a lograr la empresa es poder pagar con esos 3 millones el total de obligaciones que tiene con sus trabajadores. Va a pagar cada día de compra y está recibiendo 700.000 soles de ingresos de sus clientes, ¿correcto? Entonces, cada día va a ir sucediendo esto, con qué diferencia que esto ya se pagó el día 16 y no se va a volver a pagar hasta que termine el mes, ¿no? Entonces, por eso es que se solicita un préstamo de 3 millones, ¿no? Para pagar a los empleados de manera que el saldo de los documentos por cobrar aumentaría a 3 millones, ¿no? A ver, vamos a revisar cómo quedó nuestro balance general. Nosotros aquí teníamos 10 millones y medio. Con esos 10 millones y medio, ¿qué hicimos? Pagamos 325.000 de cuentas por pagar y una parte de los salarios. Y después pedimos un financiamiento de 3 millones para pagar lo que quedaba de salarios vencidos. Si ustedes observan, ahora ¿qué cosa tenemos? Tenemos una razón circulante de 9.800.000 soles y un pasivo circulante de 1.750.000. Pero lo que va a suceder de aquí para adelante, ¿qué cosa va a ser? Que cada día yo voy a seguir recibiendo 700.000 soles y solamente voy a tener que pagar por el momento el costo diario de la materia prima, que es de 325.000 soles, ¿no? El día 16 la empresa va a realizar sus operaciones diarias normales. En este día 16 no va a recibir flujo efectivo adicional, ¿no? La compra de materia prima se incrementará a 325.000, las cuentas por pagar, el trabajo de los empleados se va a incrementar 225.000 y las ventas se incrementarán en 700.000, ¿no? Esto lo podemos ver en nuestro balance, ¿no? Al final del día 16, el balance general, ¿cómo quedaría? Tenemos 10 millones y medio, que son nuestras cuentas por cobrar, se van a incrementar las cuentas por pagar igual en 325.000 y los salarios de vengados en 225.000. Seguimos manteniendo nuestra deuda a corto plazo en documentos por pagar por 3 millones, ¿correcto? Ahora, ¿qué va a suceder? Los saldos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, que quedan reflejados en el día 15, de actividades de crédito asociadas a las operaciones de producción y ventas que se realizaron del día 2 al día 16, ¿no? Al inicio del día se le pagaron a los empleados los salarios que se les debían por los primeros 15 días, los salarios de vengados, ¿no? Además, como no ha habido ningún desembolso efectivo para los accionistas, el saldo de utilidades representa las utilidades de los productos vendidos, ¿no? Que ha estado en 2.400.000, que es 16 días de utilidades multiplicadas por 150.000, que es lo que esta empresa gana diariamente al vender sus productos, ¿no? Aquí lo tenemos. Entonces, con este pequeño ejemplo, nosotros hemos podido ver cómo se va moviendo el capital de trabajo de una empresa, ¿no? Y cuál es la importancia de tener que armar un presupuesto de capital de trabajo para poder hacer frente a aquellas obligaciones en las cuales en algún momento, en algún periodo del año, vamos a tener que necesitar liquidez. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante conocer el ciclo productivo, porque a través del conocimiento del ciclo productivo nosotros vamos a poder saber cuándo vamos a cobrar, cuándo tenemos que hacerle frente a las obligaciones
que tenemos de corto plazo y cuánto de financiamiento, si es que se da esta situación, es necesario para poder cubrir nuestras obligaciones de corto plazo. Esa es la importancia que nosotros tenemos que tener en consideración cuando hablamos de el ciclo productivo y del capital de trabajo y cómo lo tenemos que financiar. Bueno, les agradezco la atención prestada y esta es la parte de la teoría relacionada a este tema que la podremos ir afianzando, profundizando a través de ejercicios prácticos. Muchas gracias por su tiempo y continuamos en la siguiente semana. Un saludo para todos ustedes.